con estilo, liderazgo y la mejor forma de comunicar. Código Larimar. Este programa es Código Larimar, que llega a ustedes gracias a la Fundación Joval. Y como cada lunes le traemos tema y contenido sumamente interesante. Buenas tardes, Alejandra. Hola, muy buenas tardes, Wendy. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Y como hemos estado sabiendo, un lunes con mucha vibra, un lunes positivo, un lunes que ha caído un poquito de agua como todas las semanas, y también es una realidad de que en nuestro país cuando llueve de distintas maneras, Lady, en diferentes contextos, debido a que la población no está preparada para llevar esos procesos, porque no tenemos esas autoridades que puedan dar respuesta de manera pertinente a los mecanismos de rescate, las casas que se inundan. Hay familias que ahora mismo en este proceso de lluvia no tienen cómo recostarse. Eso es una realidad y que nuestras autoridades todavía no han podido dar respuesta. También hemos tenido personas que se han desaparecido. Lo último que pudimos ver fue una niña que falleció durante este proceso. Le damos la bienvenida a nuestra compañera que acaba de llegar. Y en este mismo orden también decirle y mandarle un saludo a nuestra compañera Annie Jaques, que el día de hoy se encuentra en el foro defendiendo desde la región Enriquillo y todo el sur, en un foro donde está participando con chicas de Haití y Nigeria el tema de lo que es la menstruación digna en nuestras comunidades, que se pueda hablar de este tema sin tener ningún tabú y que todo pueda llegar la comunicación necesaria y esos insumos básicos que a nosotras las mujeres, y es un proceso normal dentro de nuestro ciclo de vida. Así es, buenas tardes a cada uno de ustedes. Nos sentimos más que complacidos de que nos sigan todos los lunes por Empresas Radiofónicas, un programa de la Fundación Joval, llevando todas las informaciones pertinentes de lo que acontece en la República Dominicana, principalmente en esta provincia de Barahona. Una semana intensa, ya que hay varias temáticas que hay que tratar. Simplemente, según escuché lo poco de Wendy, de que el pasado fin de semana estuvo bastante con muchas lluvias, donde varias ciudades y provincias de este país estuvieron inundados, y todavía hay daños que la gente busca respuesta de las autoridades en auxilios de ellos para que puedan tener ese apoyo y respaldo material, porque hay personas que reportaron, según las fuentes de las redes sociales, casas completamente inundadas, sectores con agua que parecían ríos, y eso hay que buscar una solución factible para que cuando se presenten esas situaciones de lluvias, pues no puedan afectar tanto. Ahora bien, la ciudadanía tiene que contribuir a no lanzar basuras, porque el sistema de alcantarillado, el poco sistema de alcantarillado, pues son interrumpidos por esos desechos sólidos que la gente mismo arroja, que no tienen la responsabilidad de una educación de que cuando el camión de la basura no pase, pues reservar y luego entonces depositar esos desechos en los días correspondientes, no solamente en esta provincia, sino en todo el país, porque esas basuras interrumpe ese tipo de drenaje, pues se tapan todos los sistemas, y cuando viene la lluvia, obviamente, pues se pasa esa situación. Es muy doloroso ver casas humildes llenas de agua, personas que no tienen recursos, que adquirieron sus
insumos a Juárez, exactamente, con mucho sacrificio, y que están pidiendo ayuda porque sus camas están dañadas, sus abanicos, todo lo que hay en el hogar, y de madrugada levantándose, buscando ayuda, apoyo para que eso no suceda. Ahora bien, hay personas que viven en lugares que uno se pregunta cómo construyeron allí, en montañas, en cañadas, en esos lugares bastante vulnerables, y cuando se presentan esas crecidas de ríos, pues eso es el escenario. Hay que buscar la forma de una solución. Y según las informaciones que se están dando a conocer, que continuarán las lluvias, y entonces esas personas ahí, ¿cómo? Pues entonces, imagínate. Y que nuestro Estado Dominicano tiene que buscar la manera de cómo dar soluciones que sean pertinentes. O sea, porque en los tiempos de lluvia, bien, se le daña a varias comunidades, a varias provincias, se le dañan todos los artículos del hogar. El Estado Dominicano, pues, va y suple esa necesidad de esos. Completamente. De esos aparatos electrónicos y todo lo que se haya perdido, pero no le busca una solución para mejorar la calidad de vida de esas personas que viven ahí. Nosotros tenemos que exigirle al Estado Dominicano, pues, que brinde esas condiciones que esas personas, pues, necesitan, porque no es cierto que una persona que vive a la orilla del río, usted le repone después de que pase el mal tiempo, le reponga todo eso, y luego que cuando vuelva las lluvias suceda pues lo mismo. Exacto. Nosotros, el Estado tiene que fijarse bien, o sea, en esas necesidades, y que nuestras autoridades también tomen carta en el asunto, y que tengamos personas de rescate, porque hay personas que se inundan y se pierden. ¿Y qué tiempo se toman esas autoridades en llegar para dar el auxilio a una casa, a una familia? Hay personas que literal lo pierden todo, se pierden vida humana, y que nuestro Estado no tiene esa capacidad de dar esa respuesta, y nosotros necesitamos mantener y salvaguardar pues todas las vidas. Y en estos procesos yo considero que a esta altura de juego ya nuestro país debería haber establecido todo eso. En realidad esas lluvias bastante muy fuertes, y la gente, gran mayoría, están diciendo, pero no se dio un aviso como correspondía. Se pudo dar a conocer ciertas cápsulas de que podía haber inundaciones, pero la gente estaba completamente distraída. Bueno, después de la Semana Santa se tomó eso como de sorpresa. Fue una lluvia que sorprendió a todo el país en ese sentido, bastante fuerte. Y no que se esperaba esa cantidad de agua. No se esperaba esa cantidad de agua, como acostumbra el COE, dar una rueda de prensa, anunciar de manera formal a los medios de comunicación para que las personas tomen medidas de seguridad y preventiva en ese sentido, para que cualquier inundación pues no pueda afectar. Pero no se tomó como correspondía, y la gente, pero es que esto nos tomó de sorpresa, eso fue agua y agua y agua. Y lamentablemente pasó una situación como esta que cobró vida. Y que la población también estaba enfocada en otros temas, como es el alza de los combustibles, y que se había pronunciado el alza de la canasta básica, que los combustibles. Sí, todo eso. La gente estaba buscando como que otra manera de cómo seguir la rutina de la semana. Inició a llover desde el martes, y ya el miércoles habían carreteras cerradas en el Gran Santo Domingo por la gran inundación que se dieron. O sea, y también hubo un descuido también en la parte de lo que fue el Ministerio de Educación, que incluso canceló las clases ya con estudiantes en los centros educativos. El mismo miércoles, desde el martes estaba lloviendo. Exacto. Y cancelaron el miércoles. Eso es increíble. Entonces, ¿qué pasó en comunicación en esa parte? O sea, ¿por qué no hubo esa fluidez de dar a conocer la situación e interrumpir la docencia frente a esta situación? Y sucedió eso. Pues esto nos permita de aprendizaje, que eso no vuelva a ocurrir, que todo lo que hay que hacer se debe tomar en cuenta, y las personas, por supuesto, tomar medidas, porque las autoridades dan a conocer, proyectan la situación, y que no quieran obedecer
a esas pautas institucionales para que pueda hacer bien a nuestra sociedad en ese sentido. Pero es así. Queremos felicitar a todos los profesores, ya que hoy se conmemora el Día Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. No hubo docencia, obviamente, por esa conmemoración. Los estudiantes se tomaron este día adicional de descanso a pesar del fin de semana, y queremos externar esas felicitaciones a los maestros que toman tanto trabajo. Es una labor bastante comprometedora, trabajar con niños, adolescentes, adultos, todo un día. Eso es bastante estresante, me consta, porque uno de mis hermanos es profesor y veo el trabajo que desempeña todo el día, y en la noche también ponerse a lo que va a llevar a cabo el día después. Entonces admiramos a los maestros, a los formadores de hombres y mujeres que hoy estamos aquí y que pasamos por las manos de esos educadores en la República Dominicana, y es un día muy especial. Y en conmemoración de eso tenemos aquí nuestra invitada Belki Batista, que es perteneciente del sistema dominicano. Belki Batista, para nosotros es un gran honor que nos acompañe en Código Larimar de la Fundación Joval, para conocer un poco más de su persona, su trayectoria, su labor durante más de 30 años frente a la educación en la República Dominicana. Eso es admirable, una persona que tiene vasta experiencia en la educación y en la que nosotros tenemos tanto que aprender. ¿Cómo te sientes, licenciada? Buenas tardes, para mí es un placer, me siento más que honrada, feliz de poder compartir escenario con ustedes y hablar un poco de lo que ha sido esa trayectoria, y que sé que no solamente mi persona ha pasado por eso, sino que somos muchos los maestros y maestras que cumplimos esa labor docente durante 30 años en servicio, que es lo que está establecido por ley, que debemos durar dentro del sistema. Excelente, ¿no? Para nosotros es mucho más, y son tantas las preguntas que a veces un programa de una hora no alcanza para obtener esas informaciones que durante todos esos años se puede extraer de usted en esa parte. Porque 30 años de experiencia es un currículo bastante largo. Sí, Sandra. Bastante amplio y bastantes experiencias que ha vivido en el sistema educativo de nuestro país. Muchas cosas. Y ver como una mujer que es de Jaquimelles, o sea, de la provincia de Barahona, que también nos da a relucir que nosotras, las mujeres del sur, también tenemos esas oportunidades de liderazgo. Exactamente. Bastante grandes, donde nosotros podemos ver que dentro de nuestra sociedad es una sociedad enfocada bastante en el término de los hombres, como las mujeres también se empoderan de ese sistema. Muy bien. Nosotros queremos saber ¿qué ha significado para usted todo ese proceso de liderazgo histórico, y cómo fue su proceso de ir liderando dentro de su comunidad Jaquimelles y de aquí hacia el exterior? Porque también, según lo que leí, usted fue técnico distrital y también técnico nacional. Bueno, 30 años se dicen así como muy rápido, ¿verdad? Pero realmente ha sido un proceso bastante arduo. Empecé como docente de aula en mi comunidad natal. Trabajé durante un tiempo, durante unos años ahí en el nivel primario. Ajá. Educación inicial. Básicamente yo entro al sistema como maestra de formación integral humana y religiosa. Okay. Aunque vengo de una formación inicial en orientación, pero entré a las aulas como maestra de formación humana. Okay. Y ahí trabajaba con todos los grados, de primero hasta octavo. Creo que fueron mis simientes para fortalecerme en el ámbito liderazgo, porque me tocó trabajar con estas etapas evolutivas, tanto de la etapa de la niñez como de la
adolescencia, pero también ya de lo que son más jóvenes. Okay. Entonces eso me hizo liderar todo el proceso con estudiantes de todas las edades. Entonces para mí fue, yo digo que mi base fundamental ahí en las aulas, en las escuelas, porque aprendí a planificar, aprendí a evaluar, pero también aprendí de los estudiantes, aprendí cómo a interactuar, a escucharlos, a conocerlo, a ver cuáles eran sus necesidades, sus características, sus intereses, y a partir de ahí, aunque yo tenía un rol como docente, pero también a partir de ahí poder ir viendo cómo lograr esos contenidos que yo tenía que desarrollar en ellos, pero que realmente fueran importantes para ellos, que realmente fueran interesantes para ellos. Y dentro, exacto. Y dentro de capturar estas informaciones, de conocer a los estudiantes en las diferentes etapas, dentro de esa gama, ¿con cuál grupo usted tuvo mayor afinidad y por qué? Parece paradójico porque luego cuando voy al distrito trabajo en el nivel inicial, pero en las aulas yo me identificaba mucho con los adolescentes y con los jóvenes. Okay. El por qué, siento que hay una necesidad emocional de los jóvenes y de los adolescentes en términos de permanencia, en términos de ser, quién soy, por qué existo, para qué. Una rebeldía también que tienen los en términos de descubrir de que hay límites y por qué yo tengo que cumplir con esos límites y no los entiendo, o sea, nadie me lo explica. Y por qué nadie te habla, o sea, de esos límites que tú debes establecer desde edades tempranas. Y me pareció sumamente interesante que usted, siendo orientadora, inicia como maestra de formación humana, que esa fue como un enfoque totalmente distinto, porque ese espacio y ese escenario usted lo pudo aprovechar para poder hablarle y orientarle a los jóvenes dentro de ese espacio que a usted se le cedía como maestra de formación humana. Así pasó. Sí. Entonces, siguiendo con este tema, Betsy, tú sabes que te invité porque tú has sido una líder increíble en Jacimelles. Yo creo que las jóvenes en Jacimelles y en toda la República pueden aprender mucho de ti. Y también quiero vincular un poco este tema con el tema de la educación socioemocional, tanto en República Dominicana como en las escuelas. Y en este tema, Betsy, te quiero preguntar, a nivel nacional, ¿cómo ves el tema de la incorporación de la educación? Para empezar, para ti, ¿qué es la educación socioemocional? Vamos a empezar por ahí. Bueno, la educación socioemocional tiene que ver con esa parte de integrar de la persona, o sea, quién soy, dónde pertenezco, qué busco como ser, y todo lo que tiene que ver con ese descubrir de sí mismo y para qué, o sea, tengo que tener claro quién soy, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es mi intervención en la sociedad? Y justo la adolescencia es una etapa donde estás en un quiebre porque estás pasando de una transición de una etapa a otra, y si no tienes esas guías, esas pautas, es muy fácil desviarte e irte para otro lado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿qué tan presente crees que estén los temas socioemocionales en el currículo actual de la República Dominicana? Están presentes porque el enfoque que plantea el currículum dominicano y que se encuentra en las bases curriculares, desde el constructivista hasta el sociocrítico emocional, hasta el de competencia, las mismas competencias te plantean una competencia que es puntual, aunque todas son transversales, pero hay una que es puntual, que es la personal y espiritual, y esa te habla específicamente de ese ser en el que se debe trabajar en los estudiantes. O sea, tú sí sientes que es algo que sí está presente en todo el modelo educativo. ¿Y crees que se imparte de la manera correcta? Bueno, eso va a depender del contexto. En muchas escuelas y en muchas instancias del sistema educativo dominicano se trabaja y se promueve. Hay documentos muchísimos, desde el nivel inicial hasta los demás niveles, en la misma Dirección General de Orientación y Psicología, pues hay muchos documentos que se acogen a estos enfoques que están planteados en las bases y en los diseños curriculares. Va a depender mucho del contexto, de la claridad que tengan los docentes, de la formación misma, de la
de los conocimientos y las competencias también que tenga el equipo de gestión para poder enfocar todo lo que está planteado en el diseño curricular y en términos socioemocionales en las aulas y en cada estudiante. O sea, va a depender de esa comprensión, de esas competencias que tenga ese equipo docente y de gestión para poder concretar el currículum, porque el currículum es la teoría. Ahora, de la teoría a la práctica, a la concreción, a poder planear y ejecutar eso que está planteado ahí, hay que ver qué es lo que está pasando. Hay que ver, o sea, hay que ver cómo los docentes están preparados en esta área de cómo abordar y cómo llegar a esos estudiantes, porque como nosotros sabemos, es una nueva adecuación curricular que se está trabajando el enfoque por competencia y todo esto, lo que es el constructivismo, que el estudiante pues tiene la libertad de crear su propio aprendizaje y todo eso. Cómo nosotros como docentes podemos llegar en ese espacio y plantearle a los estudiantes pues qué se debe hacer en ese momento, cómo nosotros creamos ese andamiaje entre estudiante y docente para poder trabajar esos temas. Mira, el fuerte mayor, desde mi experiencia, entiendo que tiene que ver con la formación docente y con la experiencia de ese docente y con las competencias de ese docente, y no solamente del docente, porque es una comunidad educativa y la comunidad educativa está compuesta por el docente, pero también por la familia, también por ese equipo de gestión. Entonces, desde ahí está el coordinador, que tiene un rol fundamental dentro del centro, está el equipo de orientación y psicología. Si no hay una coordinación, una planificación de todo ese equipo, de esa comunidad educativa, y que todos apunten hacia ese ser que queremos, que lo dice el currículum, ¿verdad? Que un ser que sea crítico, que sea analítico, que como tú dices, construya sus propios aprendizajes, pero él no lo va a construir de la nada. Tienen que encontrar a alguien que lo guíe, que tenga las herramientas necesarias. Y para eso estamos los docentes, que tenemos que estar en el área sirviendo, no como en la educación tradicional, que el maestro pues era el centro, sino ahora enfocándonos que los estudiantes pues sean el centro de todo ese proceso, pero ese proceso no se le puede dejar totalmente pues a los estudiantes. Por eso nosotros los maestros tenemos que estar capacitados y capacitadas para poder llevar esos aprendizajes a las aulas. Y hay algo importante, o sea, hay unos contenidos que hay que desarrollar. Y los contenidos están bien alineados con las competencias. La parte conceptual es el saber conocer. La parte procedimental es el saber hacer. Y la parte valorativa o actitudinal es saber ser, que va también muy ligado al tema que estamos planteando. Entonces, el maestro tiene que planificar esos contenidos. Y a través de que lo planifica de las actividades, esas actividades tienen que ser procesos que estimulen, que promueven al estudiante a que se expresen, a que digan lo que piensan, a que puedan explorar, a que puedan investigar, a que puedan analizar, y a partir de ese análisis ellos decir, bueno, mira, aquí plantea esto, pero yo no pienso así, yo pienso que de esta manera o de esta forma. Sí, exacto. Pero para eso el maestro tiene que tener mucha apertura. Claro, exacto. Y acabas de decir algo bien importante, Betsy, porque algo que yo he presenciado tanto en México como aquí a nivel global es esta parte de que cuando un alumno dice, no, a mí no me parece esto, se ve como si fuera un tema de rebeldía, de no quiere estar aquí, de no le parece, cuando si lo vemos de una manera positiva, es alguien que está desarrollando un pensamiento crítico y lo suficientemente para decir no estoy de acuerdo con eso, y eso a mí me parece perfecto. Y ese es uno de los enfoques también que plantea pues el currículum dominicano, pues que el estudiante sea crítico y analítico. Entonces nosotros como docentes debemos proporcionar esas bases donde el estudiante y ese ambiente donde la clase se vuelva como un debate, que el estudiante me pueda criticar a mí pues esos métodos y ese estilo y esa estrategia de
cómo yo doy la clase, sin tener que caer en eso de ver que ese acto de crítica que hace el estudiante pues es una represión, es porque no quiere atender la clase. Y en muchos casos todavía tenemos maestros que son del término tradicional y también son muy conductistas, que se basan en la educación de todavía de refuerzos y castigos. Además, cuando al principio usted mencionaba que tiene mayor criterio y afinidad con niños y adolescentes, porque en esa etapa es que empiezan a descubrirse, a analizar quién soy, para qué estoy acá. Dentro de esa gama se descubren muchas cosas. Muchas veces el estudiante no tiene la capacidad de expresarse, de manifestar cómo se siente por situaciones y escenarios que estén viviendo en el hogar. Y los maestros, los que pasan mayor tiempo con los estudiantes, pueden captar muchas cosas y muchas situaciones. En su trayectoria, ¿cuáles fueron los casos que mayormente usted pudo detectar, según su experiencia? Bueno, en términos de sexuales, por ejemplo, o sea, de cómo sentarme de manera franca, de manera llana, hablar con mi padre, con mi madre sobre mi sexualidad, sobre lo que yo quiero descubrir, sobre el noviazgo, sobre la misma menstruación. No me ha llegado, pero yo quiero aprender, yo quiero saber qué es, cómo es, qué debo de hacer, cuál es la respuesta que debo dar, cómo yo poder ir descubriendo qué es eso de la sexualidad, cómo yo puedo ir descubriendo por cuáles son las partes de mi cuerpo, interna y externa. En la adolescencia es una curiosidad, ahora porque la tecnología está, pero señores, la tecnología no educa. La tecnología es una herramienta pues muy buena para, pero si se usan de manera correcta, pero es de doble filo, porque en nuestra educación aquí en República Dominicana se ha tratado con mucho tabú y tiene muchas lagunas y muchos sesgos el tema de lo que es la educación sexual. La educación sexual y reproductiva, y cómo nosotros vemos esos temas de la menstruación, de cómo yo puedo tratar mi cuerpo como mujer, como yo soy diferente, y cómo cambia nuestro cuerpo, y que nosotros no tengamos, o sea, ese enfoque y ese nivel de educación de cómo llegar a las jóvenes y adolescentes en esta etapa, que sea una etapa de aceptación. Y entonces hay jóvenes que no aceptan ese proceso y que en casa no tienen ni papá ni mamá ni a alguien que los oriente. Por eso los niños y los adolescentes pueden caer en lo que son errores. Sí, cómo yo puedo, o sea, dentro de esa etapa de la adolescencia, cómo yo puedo darme cuenta si lo que me está pasando es un abuso. Si lo que me está pasando no es normal, yo lo he normalizado, pero no es normal. ¿Con quién hablo? ¿A quién me acerco? Porque a lo mejor si yo le digo algo a mi madre, es una pela que me va a dar. Sí, y a veces hay temas de comunicación pues en la casa que no se tratan, o sea, y que mayormente no tienen el conocimiento, porque por ejemplo esos padres tradicionales, por ejemplo de campo, que no tienen suficiente información, y que a veces cuando la hija o el hijo le hace preguntas a su papá o a su mamá, o por vergüenza no lo hacen, y muchas veces el maestro no crea ese vínculo cercano con el estudiante para abordar esos temas en las aulas, pues lamentablemente buscan información en las redes, en internet, de una forma desproporcionada, de una forma poco convencional en ese sentido. Pues entonces las jóvenes caen en embarazo en la adolescencia, en relaciones violentas también. Entonces, o a destiempo. Y no saben cómo cuidarse tampoco. Exactamente. No ante diferentes enfermedades que pueden ser, que le hace falta de información, porque no tiene tampoco ese vínculo en la comunidad de preguntarle a una persona, porque por falta de información no se la van a dar. Y un ejemplo, si yo no puedo tratar esos temas ni con mi mamá ni con la maestra, yo no voy a ir para donde una vecina tampoco para que me oriente, a pesar de yo saber que esa persona me pueda dar esas informaciones que en dado caso yo pueda requerir. Pero señores, miren, algo importante es que
a esas edades el estudiante ve al maestro como esa persona más cercana, en la que puede confiar, con la que puede hablar. El maestro tiene que estar claro en eso. A lo mejor yo no soy del área. Es posible que yo incluso no tenga la información, pero el estudiante confía en mí. Es con quien se puede desahogar. Sí. Y pasan muchas situaciones que en el maestro que puedo prevenir, que puedo salvar. Y solamente tengo que prestarle mis oídos. Y luego ver cómo ayudarlo. Ni siquiera tengo yo que darle respuesta en el momento. Pero puedo canalizar con alguien pertinente. Puedo canalizar. Exacto. Respecto, sí. Vamos a una pausa. Ahora volvemos con este tema tan interesante con Belki Batista, que es perteneciente del sistema de educación, y antes de irnos a la pausa nosotros estábamos hablando acerca de temas que nosotros consideramos en nuestra sociedad un poquito incómodo, pero que el docente en su calidad de docente puede lograr abordar a nuestros estudiantes, y cómo crear ese espacio de confianza entre docente y estudiante. Y Belkis, cuéntanos que según tu experiencia, ¿cómo nosotros desde el conocimiento podemos orientar a esos estudiantes y ayudarlos para tomar mejores decisiones en su vida diaria? Lo primero es la escucha. Yo digo que el docente siempre tiene que estar presto a escuchar y a observar. A veces ni siquiera se acercan donde ti a decirlo, pero tú lo escuchas que se lo dicen a una amiga. El comportamiento habla mucho. Sí, totalmente. Un estudiante que es posible que sea alegre, que siempre sea muy inquieta, participativo, y que de repente esté callado, que no hable, o realmente también que sea muy inquieto. Hay que ver también qué está pasando con esa inquietud extrema que muchas veces, y que a veces decimos que es un mal comportamiento. El cambio de conducta, el comportamiento, la actitud, hay que ver qué está la participación, y obviamente el maestro tiene que acercarse para saber cuál es el cuadro de ese estudiante, y que hoy en día se debe materializar más, que no solamente el profesor se base en cumplir un programa docente, dar la clase e inmediatamente por ahí se va. Me fue. Y que los contenidos son transversales. O sea, si vamos a biología, también se debe conocer. O sea, y tú debes conocer tu cuerpo, cuál es la característica, la funcionabilidad que tiene. Si vamos también a la parte de formación humana, porque a mí me tocó, ahí está también, cómo tu cuerpo es un templo y cómo tú tienes que cuidarlo. Totalmente. Y cuando están pequeños, ¿quiénes deben tocar tu cuerpo? Así mismo es. Y los límites. Pero además de que yo decía, o sea, escuchar, observar, pero también canalizar. O sea, a lo mejor yo no tenga la respuesta, pero ¿a dónde yo debo de ir? ¿Con quién debo hablar? ¿Qué departamento me puede ayudar para prevenir eso que yo estoy observando, que está pasando? Yo no sé qué está pasando, pero algo está pasando con ese estudiante. Claro. Y poder convertirme en su amigo, en su aliado, para que tenga confianza, para que se sienta cómodo. No, la ética es muy importante, porque el estudiante no te va a contar si sabe que tú lo vas a divulgar. Y lo vas a divulgar de mala manera. Exacto. Y lo vas a juzgar. Generalmente tendemos mucho a juzgar. Tú no sabes qué está pasando, qué está sintiendo, cómo se está sintiendo. El que el estudiante se pueda expresar y decir cómo se está diciendo, tú puedes salvar una vida. Y para eso el Departamento de Orientación se ha creado para tales fines, para llevar esa orientación no solamente institucional, sino para cualquier cuadro o escenario que se esté presentando con un estudiante o maestro, porque hoy en día hay docentes que tienen situaciones con estudiantes que son bastante críticos, que en la República Dominicana ha pasado situaciones de irrespeto entre estudiantes y docentes, y es completamente, lo están normalizando, ya no se le está dando lo que corresponde para buscar una solución
factible a esa situación. Ya se ha variado mucho a lo que era la educación tradicional y a lo que es la educación de hoy en día. No sé por qué ha cambiado tanto, y también los padres deben ser más partícipes con la educación de sus propios hijos, asistir a las reuniones cuando se presenta una situación con sus progenitores, tener ese apoyo los maestros, porque los profesores necesitan ser apoyados por los padres de los estudiantes, para que así juntos formen un equipo y puedan conducir a sus hijos a una educación de calidad y una buena formación. Y es lamentable que en nuestro país están pasando situaciones que la gente se está preguntando, pero ¿qué ha sucedido con este caso? ¿Por qué se ha quedado y no se ha dado la respuesta de parte del Ministerio de Educación? Y eso es completamente penoso. Hay que buscar una solución definitiva para que así nuestra educación en la República Dominicana pueda desarrollarse como corresponde. Claro, y sobre lo que dices también es bien importante quitar un poquito esas etiquetas de que el niño problemático, el niño malo, porque bueno, claro, una cosa es la expresión de comportamiento, pero también hay que ver qué es lo que está haciendo que el niño se rebele o se comporte de esa manera, ¿no? Porque reafirmarle a ese niño que es malo, que es mal portado, generalmente no hace nada para modificar el comportamiento, ¿no? Y a mí me ha tocado muchas ocasiones donde los padres están en la oficina porque ocurrió alguna situación y los padres lo primero que es te voy a dar una pela, te voy a golpear, bla, bla, bla. Y no lo escucha. Claro, y no hay una escucha realmente de nuevamente por qué se está actuando de esa manera, ¿no? Uh-huh. Exacto, porque que buscan como la violencia, o sea, pero ¿por qué mi hijo? ¿Qué es lo que pasa? Y que tampoco, o sea, los padres por tiempo de no han pasado tiempo de calidad pues con los hijos, es que todo el en tiempo la casa, están trabajando por temas de momentos de trabajo, y a veces no tienen la formación tampoco, no tienen la formación, y también el tiempo del trabajo, que yo paso 8 horas en el trabajo, que estoy sobreestimulada, tengo estrés, pero en ese momentico que usted llega a la casa, usted puede soltar un poquito el teléfono, porque sucede mucho que después de una jornada laboral, el padre o la madre, en vez de preguntarle al niño cómo te fue en la escuela, qué ha sucedido, tú tienes algún compañero que te maltrata, hablar con el niño, la mayoría del tiempo pues la pasamos pues en los teléfonos, y entonces eso es una forma que también ha robado parte de la formación de nuestros niños en nuestras comunidades. Se da mucho la realidad que tenemos a nivel nacional, pero yo la veo más desde las comunidades pequeñas, que son jóvenes criando a jóvenes. O sea, muchos padres jovencitos, generalmente madres solteras, muchachas solteras, que salen embarazadas, pero que son muy jóvenes todavía, y que entonces no saben cómo lidiar, no saben cómo educar a los hijos que tienen. Y generalmente esa responsabilidad de esos hijos, de esas jóvenes, recae ¿sobre quién? Sobre los abuelos. Sobre los abuelos. Y los abuelos están también ya cansados, no tienen tampoco la formación. Entonces, desde las escuelas, se supone que tienen que trabajar con esas familias. Hay muchísimos programas que van enfocados a la formación de la familia, de cómo trabajar con sus hijos, de cómo ayudar a sus hijos en esa formación integral, en esa formación emocional que se tiene que dar, que es fundamental para que el estudiante pueda aprender. Porque si no estoy claro de quién soy, si no me acepto, si no me quiero, si no me amo, si no estoy en paz conmigo, si lo que me crea el yo llegar a mi casa o ir a la escuela es ansiedad, claro, ¿cómo voy a aprender? Betsy, en ese sentido justo te iba a preguntar, o sea, un estudiante entonces puede aprender si no sabe manejar lo que siente. ¿Hay manera de que pueda aprender de esa manera? Es difícil, porque entonces tengo ansiedad, no sé manejar mis emociones cuando estoy triste, cuando estoy enfadado, cómo canalizo eso, cómo sé que estoy triste y por qué estoy triste. Claro. Y cómo canalizo esa tristeza. Yo sé que es pasajera, cómo que yo, cuáles herramientas, cuáles recursos, cuáles actividades yo tengo que hacer para yo saber que estoy triste y que a lo mejor lo único que necesito es estar tranquila, en silencio, o buscar una persona y hablar. Pero eso yo tengo que trabajarlo, eso yo tengo que saberlo. Cuando yo estoy enojada, yo golpeo porque es mi forma de expresar.
y de liberar esa furia y ese aire. Y nosotros como docentes, ¿qué prácticas concretas podemos implementar en el aula para poder fomentar tanto la inteligencia emocional como el pensamiento crítico pues en los estudiantes cuando se dan este tipo de situaciones? Hay técnicas, hay dinámicas que se pueden hacer, incluso hasta de respiración. Con una simple dinámica de respiración, tú puedes ayudar al estudiante a canalizar un momento de ira, de enojo. Hay también actividades que se pueden hacer entre estudiantes de manera individual, pero también de manera grupal, que los ayude a que puedan entender que es necesario. Los seres humanos no podemos vivir sino socializando con los demás, y que somos un equipo del trabajo colaborativo, la misma resolución de problemas, que además de ser una competencia, pues también se trabajan muchísimas actividades que le ayudan a los estudiantes. Es posible que yo no esté de acuerdo contigo, pero igual podemos trabajar juntos, podemos resolver el respeto. Esto que está planteando el profesor, y hasta decirlo que no estábamos de acuerdo, pero eso fue lo que hicimos. Yo no estaba de acuerdo con esto, pero este fue el resultado, porque el grupo decidió que era eso que se iba a hacer y cómo. No pasa nada si no estoy de acuerdo. Eso no es un problema, no tenemos que pelearnos por eso. Entonces, todo ese proceso se tiene que dar desde el aula, se tiene que trabajar desde el aula para poder tener ciudadanos que no se maten por un parqueo en el futuro. Que tengamos ciudadanos que puedan crear y mayormente conciencia, o sea, y son problemas de cómo ellos puedan lidiar ahí esos conflictos, que si alguien te topa no es necesario incurrir en la violencia. Incluso si usted puede pedir perdón por algo que sucedió de ese grado o magnitud, usted pueda pedir disculpa. Pero para un joven que ha sido formado y educado con un padre y una madre peleando, es difícil inculcar paciencia y tolerancia cuando en su propio hogar, por cualquier tontería de que la madre cocinó algo que no le gustaba al papá y el papá empezó a golpear, y ahí incurre lo que es la violencia en el hogar, y es bien difícil trabajar con un estudiante, y por eso nosotros como docentes debemos enfocarnos según las necesidades de los estudiantes y según esas emociones que estén pasando en ese momento. Y yo no sé, y por qué seguimos tratando las emociones de segundo plano ahí en el aula, donde es un tema que se vive de manera diaria y paulatina, que es una realidad de nuestras comunidades. Y además estudiantes masculinos que no respetan a sus maestras. Por ejemplo, la profesora le exige presentar su trabajo a tiempo y que el estudiante responda con irrespeto, y que lamentablemente el maestro reporta al director o al orientador para que llamen a su papá o a su mamá, y que el padre se presente a la escuela y con un tono bastante agresivo a los maestros, y que eso se ve y se está viviendo hoy en día en la República Dominicana. La violencia verbal, la violencia psicológica, y que padres no le importa cómo va el rendimiento académico de su hijo, y que cuando se presenta una situación pues hasta agreden al docente y que lo amenaza. Y a todo el cuerpo, o sea, al docente, al director, al orientador, porque yo soy padre ausente. Yo soy padre ausente, pero mi hijo no puede llegar a mi casa con una situación que le pasó al maestro, y a veces el maestro, tratando de corregir pues un patrón y una conducta, lleva a que un padre que digamos un padre apoyador que apoya pues conductas negativas en sus hijos, entonces nosotros nos llevamos esa cuestionante. Se está trabajando eso de la salud mental y emocional dentro de las familias. Licenciado, ¿usted pudo ver ese tipo de escenario en su época, en su tiempo? ¿Y cómo pudo usted lidiar con esa situación? Mira, yo digo que uno de los factores que no permite, en cierto término, que avancemos en el término, porque hay en educación se ha invertido, económicamente se han hecho grandes inversiones. En formación a los docentes y a todo el equipo se han hecho grandes inversiones. Pero hay
algo que no deja que avancemos y es el régimen de consecuencia. En todos los ámbitos. Y ustedes ponen un ejemplo, el respeto de los estudiantes hacia los docentes. Un docente le falta respeto a un estudiante le falta respeto a los docentes y no pasa nada. Pero hay unas normas de convivencia. Y los estudiantes no le están cumpliendo, o sea, no, no son los estudiantes las que tienen que cumplirlo, es que la escuela tiene que hacer que se cumplan esas el distrito normas. Tiene que apoyar a la escuela a que eso se cumpla, es que la regional también tiene que apoyar y el ministerio también tiene que apoyar a que eso se cumpla. Tiene que haber régimen de consecuencia y no es votar al muchacho. No es votar al muchacho. Porque votar a un muchacho no cambia el patrón de conducta tampoco. Es que estamos hablando de lo socioemocional. Es que si yo hago algo incorrecto y la consecuencia que yo tengo no me duele, lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo porque no pasa nada, porque me lo celebran, porque me lo dejan pasar, porque me lo toman como un chiste o me amenazan y eso se queda ahí en una amenaza. Pues yo tengo una experiencia bastante, vamos a decir así, significativa, que fue en mi último año, porque ya yo estoy en el proceso de pensión, pero me tocó ser directora en mi comunidad, de un liceo de mi comunidad. Bien. Y una de las normativas que pusimos cuando estuvimos ahí en esa gestión, junto al equipo, era el tema de los celulares. Es un tema, los celulares y los estudiantes. A donde hay centros educativos que se permiten los celulares, los estudiantes están en todo menos en la clase. No, ni yo, porque es que todas fuimos porque jóvenes, es que el teléfono es y si me lo permiten, y es una distracción bastante fuerte de todo. Va a ser más interesante lo que yo vea por aquí que lo que tú estés diciendo como maestra. Para mí, si soy joven en el aula, yo me uno al grupo de los jóvenes. Y como estaba prohibido, pues estábamos haciendo una ronda, investigando un tema que se había dado, y justamente yo encuentro una joven con un celular. Ya yo había retenido algunos celulares y le digo que me entregue el celular, me lo entregan porque ni siquiera ella tenía el celular, lo tenía otro joven, el celular de la niña, de la adolescente. Bueno, para no alargarle el cuento, la niña se dijo de todo, me amenazó, pero la amenaza no quedó en palabras. Lo llevó a los hechos. Pichó las 2 gomas del vehículo y rayó el vehículo. Le dijo así, le voy a ponchar la goma. No, ella salió, ella amenazó, pero no dijo exactamente que iba a hacer. Que era eso lo que iba a hacer. Le dijo, no se apure. Sí, y salió. Y cuando los demás lo vieron, que habíamos ya era hora de salir de la escuela, cuando las demás salieron, que la vieron, fueron y llevaron la información. Ella volvió, amenazó. Yo le dije, ven con tus padres mañana. O sea, cuando ella pidió el celular, yo dije, ven con tus padres mañana. Tú sabes que está prohibido. Y el protocolo es, si te lo quitan, si te lo encontramos, te lo quitamos y tienes que venir con tu padre porque hay que hacer unos acuerdos y compromisos con el padre, con la estudiante, para saber si se le entrega el celular o se le queda retenido. Y ella pichó las gomas. Las 2 gomas. Y rayó el vehículo también. Los rayones del vehículo no fueron tan significativos, pero las gomas salieron pichadas las 2. Pichadas, que no me pregunten con qué fue, porque porque se para ponchar vaciaron. una goma tiene que ser con un efecto punzante fuerte. Cuando yo busco el expediente de la niña, porque yo no tenía mucho tiempo en el centro, era de manera interina por una situación que se dio en el liceo. La niña es excelente estudiante. ¿Qué pasó excelente ahí? Estudiante. El contexto. El contexto del que ustedes hablaban ahorita. Cuando yo comienzo a investigar, aunque soy de la comunidad, yo no tenía mucho tiempo viviendo en la comunidad, hay cosas que no la manejo. El contexto familiar. Bastante fuerte. Preocupante. Claro. Pero había que poner límites y consecuencias. Pero es sorprendente que sea buena estudiante y que esa haya actitud, tomado esa actitud así pero tan la inteligencia emocional. La inteligencia no pudo canalizar esa rabia que le dio en el momento de que me quitó mi celular, aún yo sabiendo que yo estoy haciendo algo incorrecto dentro del aula, pero
me quitó mi celular y tengo miedo de lo que puedan encontrar. Tengo temor de que a lo mejor ya mi celular no me lo entreguen más. ¿Qué oculto ahí? Entonces, ¿cómo canalizo eso? ¿Cómo canalizo ese momento de ira, de rabia, de enojo? Sí, fuerte. Lo manejo de manera agresiva. Impulsiva en esa parte. Pero los padres tuvieron que comprar las 2 gomas, porque yo no tenía mucho, que le había comprado nuevas. Wow. Entonces tuvieron que, lloraron, ella lloró, los padres lloraron, a ella se le puso un castigo y yo le dije, mira, tus calificaciones son excelentes. Tú eres una estudiante excelente. Y esto yo no lo voy a hacer ni porque yo no estoy enojada contigo. No, es para que aprendas. Es para que tú aprendas. Y tú me lo vas a agradecer mañana. O sea, tú me lo vas a agradecer. Es posible, yo le juro a ustedes que ese estudiante no se va a olvidar de mí jamás. No, jamás. Y es muy posible que en el futuro me lo agradezca. ¿Por qué? Porque hubo una consecuencia para ese estudiante. Entonces, hay que tener, y no solamente para los estudiantes, hasta para el maestro que incurre en una falta, hay que tener consecuencias. Para un personal que trabaja en la escuela y que no cumpla con su rol, hay que tener consecuencias, pero generalmente eso no pasa en nuestro sistema. ¿Y cuántos problemas sociales podríamos prevenir si enseñamos a los niños a cómo canalizar esas decisiones, esas emociones, y cómo podemos liberar esas emociones de manera positiva, que no sean de manera negativa, que puedan dañar la salud integral de otros ni objetos personales? En ese momento fue las gomas del carro. Imagínese que fuera con un estudiante o una estudiante, una compañera, ¿qué hubiese pasado? De manera directa. Porque a lo mejor lo que ella hizo con la goma, es posible que quería hacerlo con una de nosotras, con cualquiera de los que estábamos ahí, no solamente conmigo, porque había un equipo, estaba el equipo de gestión, que era que estábamos haciendo la ronda. Con cualquiera de nosotros lo pudo haber hecho, pudo agredir a cualquiera del personal de la escuela, que ha pasado, Tenemos casos de estudiantes que han agredido. No se filtran en los medios, pero ha pasado escenarios como esos. Y usted, siendo ya de Jacimelles, ¿cómo usted entiende que debe mejorar el sistema educativo de esa comunidad? ¿Qué aporte usted considera que se debe llevar a cabo en ese pequeño terruño? Mira, yo le decía en una reunión que teníamos, porque yo soy muy integrada a la parte comunitaria, y me preocupa mucho porque yo amo a mi campo, o sea, me gusta vivir. Yo vine de la ciudad a vivir en mi campo, cumpliéndole un sueño a mi madre, que ella se marchó de esta tierra, pero ella quería morir en su casa. Increíble, sí, como gran mayoría de los viejos. Y yo me siento muy a gusto en mi comunidad. Pero yo digo, si no unimos esfuerzo para poder apoyar a los centros educativos, tanto a la escuela primaria como a la secundaria, para que esos jóvenes se vayan encaminando hacia ser personas de bien, es difícil lo que nos espera en el futuro. Increíble. Belkis, ¿y qué mensajes usted le podía dar a la comunidad que nos está sintonizando el día de hoy en Código Larimar, para que tome esas herramientas que se puedan empoderar tanto la comunidad, la familia y los docentes que nos están viendo el día de hoy? Lo primero es entregar el trabajo con amor. Quien no hace un trabajo de manera voluntaria, sabemos que por todo tú tienes un pago, pero que ese pago no sea el significado de tu esfuerzo, de tu calidad, de tu entrega, de esa pasión con la que tú tienes que hacer las cosas. Yo entré siendo una maestra apasionada y terminé siendo una maestra apasionada. Me gusta lo que hago. Yo digo que yo voy a morir siendo maestra, porque también soy formadora de maestros. Y realmente a las jóvenes principalmente, que luchen por sus sueños, que siempre es posible llegar a las metas que tú te traces, es posible llegar a donde tú quieras llegar, no importa, los límites no están, los límites te los pones tú. Tú puedes venir de una familia humilde, tú puedes venir de un campo
Tú puedes venir de una persona o de una familia que tenga pocos recursos, pero si tú quieres, y más ahora en la actualidad, que hay tantas alternativas para tú estudiar, para tú prepararte, para tú ser eso que tú quieres ser. Entonces, a las jóvenes de mi campo, yo siempre le digo, luchen por sus sueños. Agradecemos, Belkis, tu intervención el día de hoy aquí en Código Larimar, que ha sido de mucho provecho y que esta hora ha sido poco de lo que nosotros podamos extraer de usted, de todas sus experiencias, y al público presente que nos ve y que nos sintoniza cada lunes en este espacio Código Larimar. Agradecemos su sintonía. Así que Dios le bendiga a todos y nos vemos el próximo lunes.